Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco repetir un par de cosas que dijeron, pero las quería decir. Primero agradecer la invitación bueno, para Amnistía. Para mí es un lujo compartir con Carlos y con Francisco esta mesa. O sea, es una mesa de lujo y además estoy yo. Así que intentaré ser breve para poder escucharlos. Breve según los estándares argentinos, ¿no? Que por ahí se estiran un poco. Y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros realmente es un gusto estar acá. Viendo un poco el programa de ayer y los ponentes que hablaron y que van a hablar, como decía la compañera, afuera hay informes de Amnistía donde tratamos distintos ámbitos del tipo de trabajo que ha hecho Amnistía sobre los pilares de verdad, justicia y reparación. Yo en esta charla voy a intentar enfocarme en el pilar de justicia, sobre todo porque ha sido uno de los pilares que nosotros más hemos investigado en los últimos años y que no es el único, pero las cosas que más hemos hecho, creo yo, de Amnistía está dentro de este pilar, ¿no? Entonces un poco compartir cuáles son las preocupaciones que tiene Amnistía Internacional y cuál es el camino, las soluciones que creemos que tenemos que seguir para que al final haya verdad, justicia y reparación después de tantos y tantos y tantos años, ¿no? Lo primero es hacer un muy breve repaso, ¿no? Vamos a intentar evitar ponernos técnicos en esto, pero sí que interesaba un poco explicar cuál es el contexto de la justicia, el acceso a la justicia en España. Como sabrán, hubo varias presentaciones de varias demandas que se han presentado a lo largo de las últimas décadas, pero la causa más importante se dio en el año 2006, cuando hubo la mega causa sobre crímenes cometidos durante el franquismo, el llamado caso Garzón, donde se presentaron, escuchen el número, más de 114.000 denuncias que daban cuenta de distintos crímenes de derecho internacional, sobre todo desapariciones forzadas, pero no únicamente, ¿no? Había casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas, etc. Y eso que estas denuncias iban del 36 al 51, ¿no? Entonces no estamos hablando que estos son los crímenes que se cometieron durante el franquismo, fueron más, ¿sí? Pero estos son los que se presentaron en esa época ante la Audiencia Nacional. Nosotros en el año 2011 iniciamos una investigación para ver qué había pasado con esas 114.000 causas. ¿Qué pasó? ¿Se presentaron a la justicia? ¿Qué pasó? Y lo que hemos visto es que esas 114.000 causas, esta parte siempre es medio difícil de explicar, espero no liarme. Estas 114.000 causas van a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional dice, resumidas cuentas, no soy competente, lo que tienen que investigar estas 114.000 denuncias son los juzgados territoriales en España. Entonces, esas 114.000 denuncias se agrupan en 47 investigaciones distribuidas en juzgados territoriales en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, etc. ¿Sí? Entonces, no son 47 casos, son 47 investigaciones que agrupan el total de estas 114.000 denuncias. Nosotros hemos visto de estas 47 casos, estas investigaciones que se habían presentado, hemos tenido acceso a 38 de ellas. Las otras no nos quisieron dar información. O sea, 38 investigaciones que daban cuenta de miles y miles y miles de denuncias, ¿sí? Lo que hemos comprobado es que los 38 casos habían sido archivados. Las 38 investigaciones, donde estamos hablando de miles y miles y miles de denuncias de crímenes de derecho internacional, han sido archivados por los juzgados territoriales en España. Todas. Cuando nos pusimos a ver los argumentos, fue interesante ver lo que pasó en el año 2012, como saben, en el juicio ante el juez de la Audiencia Nacional Garzón, donde el Tribunal Supremo dice esos casos archivados, esos 38, están bien, y España no puede investigar por la legislación, por lo que voy a explicar ahora. España no puede investigar estos crímenes de derecho internacional, por tanto, en España no hay lugar para esto. Nosotros lo que hemos visto que a partir de la sentencia del 2012, el Tribunal Supremo español, que dice en España no se puede investigar crímenes del franquismo, esa tendencia de archivo fue aumentando, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que han usado? Acá voy a ir muy rápido porque quiero también hablar de otras cosas, pero después en el preguntas y respuestas podemos saber, bueno, acá hay gente que sabe más que yo de estas cosas, así que las podemos hablar. Uno de los argumentos que se utilizó, el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que los crímenes que se cometieron en esa época no están tipificados
en la época no eran delito en el Código Penal español, no había crímenes de lesa humanidad, no estaba tipificado, en consecuencia no se podía investigar. El otro argumento que se usó, ahora voy a explicar por qué todo esto no es así. El otro argumento es la prescripción. Pasó demasiado tiempo, estos delitos prescriben y ya no se pueden investigar. El otro argumento, la ley de amnistía, que hay una ley en el 77 que amnistía este tipo de delitos. El otro argumento, los responsables están muertos, entonces no podemos investigar. Lo cual hay una contradicción que ya no hace falta ser jurista para entender, que ¿cómo sabés que están muertos si no investigaste? ¿No? Hace falta ser un genio para ver que ese razonamiento es equivocado. Además, el derecho continental va del hecho al autor, no al revés, ¿no? Entonces, un argumento que tiene muy poco peso. Y después también se ha utilizado la ley de memoria histórica como argumento. O sea, que existe una ley de memoria histórica y eso ha sido utilizado por el Tribunal Supremo como argumento para no investigar estos crímenes. De hecho, una parte de la sentencia dice casi literalmente el tema de estas investigaciones es un tema de tarea de los historiadores, no de los jueces. Nosotros creemos que todos estos argumentos son contrarios al derecho internacional, que es el ámbito que desde Amnistía trabajamos. Estos delitos, primero, sí que existían en el derecho que se llama el derecho consuetudinario, ya estaban tipificados en la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad. Estos delitos no prescriben, según el derecho internacional. Estos delitos, hay obligación de parte de la justicia de investigarlos con independencia de que el responsable esté vivo o muerto. La ley de memoria histórica no es excluyente en la investigación judicial. Y todo esto que estoy diciendo muy rápidamente ha sido dicho en los últimos, yo diría, 6 años por 5 mecanismos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Relator de Verdad, Justicia y Reparación, el Comité de Desapariciones Forzadas, Derechos Humanos, un montón le han dicho a España todo lo que acabo de decir. Miren, no digan que prescribió porque estos delitos no prescriben, sí que existía el crimen de lesa humanidad, la ley de memoria histórica no se puede usar como excusa para no investigar, etcétera. Y España sigue haciendo oídos sordos a eso. A mí me tocó estar en Ginebra cuando el abogado del Estado defendía la posición de España ante el Comité de Derechos Humanos y cuando, después de que el presidente del comité explique todo esto que acabo de decir de una manera mejor y más técnica, el abogado del Estado dice, bueno, al final está bien, pero lo que digan ustedes, y eso lo vi yo, lo que digan ustedes, comité, está bien, lo podemos escuchar, pero a nosotros podemos hacer lo que queremos porque no es vinculante lo que ustedes digan. Entonces ustedes tienen su oposición, nosotros tenemos otra. Lo cual en el medio de una sesión queda un poco raro, ¿no? Porque ¿para qué vas a Ginebra a defender lo que hace tu país y le vas a decir que lo que te están diciendo no sirve para nada? Pero eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál es el escenario actual en materia de justicia dentro de España? Bueno, es verdad que la legislación, evidentemente, como acabamos de ver, es uno de los problemas, o uno de los problemas o aparentes problemas que invoca el Poder Judicial español para no investigar estos casos, como el caso de la ley de amnistía que antes la mencioné, pero la ley de amnistía claramente habla de delitos de intencionalidad política que en ningún caso se refieren a estas graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, la posición nuestra de amnistía y que ha dicho Naciones Unidas es que la ley de amnistía no es que se aplica o no se aplica, es que habla de otras cosas, no habla de estas graves violaciones de derechos humanos. Lo que debería pasar en España para que se empiecen a investigar estos casos es un cambio de jurisprudencia, es decir, lo que dijo el Tribunal Supremo del 2012, que básicamente vino a decir, acá no se investiga nada, eso tiene que cambiar. Y para eso estamos las organizaciones, la sociedad civil y la sociedad civil no organizada también, para meter presión, para que las leyes cambien, para allanar el camino de las investigaciones, para que esa jurisprudencia, siendo realistas, no va a ser mañana, va a ser a mediano, largo plazo, pero hay que insistir en eso. Y necesitamos de jueces y juezas valientes que se animen a dar un portazo y decir, no, esto se investiga y que apliquen el derecho internacional y apliquen las recomendaciones de Naciones Unidas, ¿no? Pero no vamos a engañarnos, creo yo, que el escenario de acceso a la justicia en España no es el más optimista, por lo menos a corto plazo, ¿no? Hay que seguir trabajando para lograr que estos crímenes se investiguen y que estos razonamientos jurídicos, que son contrarios al derecho internacional, según nuestra visión, se reviertan. Quería contarles 2 cositas más sobre qué está pasando fuera de España.
sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil del Franquismo. Seguramente ustedes conocerán la causa argentina, ¿no? O muchos de los que están acá. Para los que no, les hago una un muy breve resumen. En abril del 2010 se presenta una denuncia en un juzgado federal en Argentina. Presentan estas 3 personas, Inés, Adriana y Darío. No pasa nada por muchos años. En 2012 sale la primera resolución interesante, donde hay 3 cosas que yo quería destacar de la querella argentina que muchos conocerán. Primero, el tipo de crímenes que se está investigando en Argentina. Se están investigando muchas ejecuciones extrajudiciales seguidas de desaparición forzada, ¿no? de personas que terminaron en fosas. También se están investigando torturas y también hay un caso ahora hay más casos de bebés robados. Empezó con uno y ahora hay otro más. Entonces están investigando varios de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil del Franquismo, no solamente el tema fosas, por decirlo rápido, sino que también otros crímenes. El otro tema interesante es que la sentencia de la jueza esta, Servini de Cubría, que está en la foto, ella dice algo muy interesante de cómo ella justifica que ella tiene facultades para investigar, es competente para investigar estos crímenes. Y ella dice, no es porque Darío, Inés o Adriana son argentinos. Yo tengo competencia porque se trata de crímenes tan graves que le interesan no solo a España investigarlos, sino a la comunidad internacional. Y que básicamente lo que viene a decir esta jueza está aplicando lo que se llama el principio de jurisdicción universal, que es la facultad que tienen algunos jueces para investigar crímenes cometidos en otro lugar sin ningún tipo de conexión, ¿no? Como en su momento se investigó a Pinochet aquí por crímenes cometidos por chilenos contra chilenos en Chile, la jueza argentina hizo el mismo razonamiento. Y otra cosa interesante fue que una de las primeras cosas que se materializó fue los pedidos de extradición que hizo esta jueza a 19 imputados en Argentina que estaban vivos. En fin, acuérdense el razonamiento del Tribunal Supremo que decía que uno de los motivos para no investigar esto era que había muchos muertos. La jueza pide la extradición de 19 que, adivinen ustedes cuál fue la respuesta de España. No lo vamos a extraditar. Otra vez, a nuestro criterio, utilizando argumentos que creemos que son contrarios al derecho internacional. ¿Está siendo muy técnico lo que estoy hablando? ¿Se me está siguiendo un poco? ¿Sí? ¿Se sigue? La otra cosa que quería mencionar, súper interesante, que todavía no sé si muchos saben esto porque pasó hace 2 días, pero ya se van a acordar que este tema se va a hablar acá y allá. Es el fallo del lunes pasado de la Cámara Federal Argentina, que vendría a ser el equivalente, que no es así, hay un jurista argentino y me mata, pero como la Audiencia Nacional. Sacó un fallo admitiendo la investigación de otra causa sobre crímenes cometidos durante el franquismo. Esto hace 2 días. Hay 3 cosas que quería destacar sobre esto. Habría muchos más después para hablar. Pero una, va a investigar crímenes cometidos en el 78, después de las elecciones, digamos, ¿no? Y el razonamiento que hace dice, bueno, ojo, aunque ya no estaba el franquismo formalmente, la cosa seguía y el contexto sí que sigue estando relacionado con lo que pasaba durante el franquismo. Entonces, sí que se puede considerar los crímenes cometidos en el 78 aún como crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, a pesar de que hayan sido después de las elecciones. La otra cosa, esto más técnica, pero es interesante porque España lo ha utilizado, es que dice que la aplicación de la jurisdicción, del principio de jurisdicción universal, es decir, la facultad de un juez de otro país de investigar lo que pasa en España, no es subsidiaria. No es que Argentina puede investigar porque cuando se demuestra que España no investiga, sino que son complementarias. Es interesante porque un argumento que ha utilizado España para no colaborar con Argentina es que es subsidiaria. Dice, no, Argentina podría investigar si nosotros no investigásemos, y nosotros investigamos. Eso dice un informe de la Fiscalía General del Estado, lo cual es mentira de punta a punta. Y finalmente, lo interesante o anecdótico, hasta con un tono de humor, es que para fundamentar todo lo que acabo de decir, utiliza jurisprudencia española del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, donde hablan de la jurisdicción universal y la no subsidiariedad de la jurisdicción universal, ¿no? Entonces, ¿no? Curioso, ¿no? Ahora como en un momento España, que para muchos países latinoamericanos para nosotros fue como un faro de esperanza, ¿no? Para luchar contra la impunidad de los crímenes, acuérdense de Cavallo, Pinochet y tantos otros, ahora como de alguna manera está haciendo al revés, ¿no? Como las únicas causas abiertas en el mundo
Dos de ellas, hasta anteayer era una, a partir de anteayer dos causas están en Argentina. Y lo otro que le quería, lo último, y estoy bien de tiempo, no me pueden decir nada, es un caso en México que no ha tenido mucha difusión, porque es un caso que les voy a contar que estamos llevando desde Amnistía, y queremos que se mantenga así, no es un caso que le queremos dar por un tema de estrategia de litigio, no queremos darle un perfil muy alto, pero sí que le quería mencionar acá, es un caso que presentamos en febrero del año pasado en México, que lo hemos elegido por varios motivos. Primero porque ¿por qué elegimos México, no? Me refiero. Hubo una cantidad muy grande de exiliados españoles en México. Estaba el antecedente, algunos recordarán, del ex general y torturador argentino Cavallo, que fue extraditado desde desde México a España. Entonces estaba ese antecedente que de alguna manera nos venía a decir que México sí que aceptaba que otro país investigue crímenes aunque que se hayan cometido en un tercer estado, ¿no? Y otros motivos, también por otros motivos que no vienen al caso, pero el caso es que presentamos una denuncia en México sobre el caso de Lili, que les quería mostrar un video muy cortito para que lo vean y después lo comentamos. Diana y Lili lo que reclaman en este proceso es justicia. Soy Ligia Graciela Ceballos Franco, soy un posible bebé robado del franquismo. Los niños robados del franquismo se nos conoce a todos aquellos que fuimos apartados de nuestros padres biológicos solo nacer. Cogían al bebé de la madre, lo ponían en las incubadoras en un área especial, ese bebé era asignado a otros padres y se efectuaba una partida de defunción. Se comercializó con las personas porque se sustraía a los hijos de estas madres que aún dicen, bueno, es que yo escucho el llanto de mi hijo, pero es que se me dijo que estaba muerto. En España existe mucho dolor por la pérdida de esos, hablan de 30.000 niños durante la época del franquismo. Yo toda mi vida pienso que soy una persona, crezco como esa persona, y pues no tienes absolutamente ninguna duda de quién eres. Una persona con muy mala entraña viene y me dice, bueno, es que tú eres una adoptada de mierda. ¿Tú quién crees que eres? Llamo por teléfono a mi madre y le digo, mamá, ¿soy adoptada? Y ella me contesta, sí, hija, ¿estás bien? En el tono de su voz entendí la preocupación que esto traía a ella. Lo curioso es que yo tengo 2 partidas de nacimiento. Un juez del registro civil en España compara, coteja y dice, bueno, esta persona, aunque no presente un DNI con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, coincide que es la misma persona que fue entregada a estos señores que luego nombraron Ligia Graciela y que nunca realizaron el proceso de adopción pleno. Puesto que la iglesia les dijo, ustedes toman a la niña, se la llevan a América, queman todo y la sientan como biológica. Con esta ni siquiera adopción, lo que yo he perdido es mi patria, es mis raíces, mis verdaderas raíces. En este momento estamos comenzando una querella en México. ¿Por qué motivo? Porque queremos que la comunidad internacional nos ayude a abrir las puertas en España. Todo esto se tiene que saber. España tiene que pedir perdón. Mi tierra tiene que pedirnos perdón. Para mí no existe. Hasta aquí llegó el proceso. Yo he luchado desde hace 15 años por un bien común, por exigir justicia. Justicia ante los crímenes del franquismo, justicia para las víctimas del franquismo. Bueno, este es el caso de Lili, que ella lo explica mejor de lo que puedo explicar yo, pero básicamente lo que sucede, lo que sucede en el caso de ella es que ella se entera hace 15 años de que había sido adoptada y cuando se pone a investigar descubre un montón de cosas. En resumidas cuentas es que los padres mexicanos
a través del arzobispo mexicano, en contacto con el arzobispo de Madrid, hacen el arreglo para que los padres mexicanos se lleven una nena blanquita a México, a Mérida. Van vía Miami, consiguen pasaportes, ya no con el nombre de María Diana, sino con el nombre de Lili. Y bueno, y ella vive toda su vida hasta que tiene 35 años y ahí se empieza a enterar de todo esto, ¿no? Es interesante porque el caso nosotros lo presentamos un martes, esperando que, fue en febrero del año pasado, nuestros cálculos, después de haber consultado a los juristas más prestigiosos de México, era que iban a tardar un año en decidir, más o menos, y que la decisión de México iba a ser no investigar el caso, y que a partir de ahí nosotros íbamos a recurrir, y qué sé yo, y que vamos a intentar que se abra el caso. Para nuestra sorpresa, presentamos un martes, el viernes, nos reunimos con la Procuraduría General de la República, que es como la Fiscalía, porque en México se presenta ante la Fiscalía, no ante los juzgados la denuncia, y nos comunica que se abre el caso y se pone a investigar. Y a partir de ahí, desde el año pasado, desde hace un año y pico, que se está investigando este caso, que hemos tenido muchos avances, hay cosas que aún todavía no están presentadas a la justicia, entonces no puedo todavía contar mucho, pero sí quiero compartir que estamos cada vez más cerca de saber los orígenes de Lili o de María Diana. La situación actual es esa. Ahora se pidió cooperación judicial a España. De momento, todo hay que decirlo, la Fiscalía Española está colaborando. Esperemos que siga así cuando vengan las partes más tensas. A nosotros nos interesa porque el caso de Lili la investigación en México se ha marcado como una desaparición forzada de Lili, como una posible desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Fíjense qué curioso el hecho de que Lili, que sabemos dónde está, que acaba de salir en el vídeo, sea considerada como desaparecida forzada, ¿sí? Porque de cara a su familia biológica lo es, o podría serlo, ¿no? Entonces todavía está en fase de investigación por poder ser un presunto bebé robado del franquismo, una desaparición forzada en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Todavía falta para ver más resultados sobre este proceso, pero creemos que es otra puerta que se puede abrir. Ya Argentina no es la única causa abierta en el mundo, desde el año pasado también está México. Este razonamiento de entender, si en caso de confirmarse que se dé en el caso de sustracción de menores que puedan constituir una desaparición forzada es importante porque, como sabrán algunos, el tema de la desaparición forzada se llama lo que son delitos de carácter continuado, es decir que la prescripción, digamos que el delito se sigue cometiendo hasta tanto no cesa el motivo de esa desaparición. Entonces, eso hace, entre otras cosas, que no corra la prescripción, porque todavía, hasta que no se sepa la identidad de Lili, no corre el plazo de prescripción. Entonces, ese razonamiento creemos que puede abrir bastantes puertas, ¿no? Entonces, claro, las dudas, y con esto ya voy terminando, y me excedí 2 minutos, que no está mal, en Argentina, ver qué más se puede hacer, sobre todo la causa abierta en 2010, porque de alguna manera la jueza argentina, digamos, hizo lo que podía hacer, y ahora ya depende de España, ¿no? Si no extradita, si no manda la información, los pedidos que las solicitudes que ella hace, difícilmente esa causa pueda avanzar más. Ahora hay que ver qué pasa con el nuevo caso. Y segundo, en relación a México, lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo, de momento, que estamos en etapas iniciales, la cosa no va mal, creo que va mejor comparativamente a lo que fue la cooperación inicial en el caso de Argentina. Vamos a ver cómo avanza. Y lo último que quería decir, algunas reflexiones finales, ¿no? de todo lo que dije, espero haberlo logrado. Lo que intenté fue enfocarme en el acceso a la justicia en 2 grandes áreas, en España por un lado y fuera de España, Argentina y México. Yo creo que los desafíos que tenemos a partir de ahora y que estamos trabajando, y la campaña esta que se mencionaba antes tiene que ver con esta intención de que en España se tienen que abrir las puertas para investigar estos crímenes. O sea, está bien que lo investiguen otros estados, pero la cosa es que se tienen que investigar acá, por un montón de motivos. Estas cosas hay que investigarlas. Entonces, ese es los desafíos que creo que desde la sociedad civil o de Amnistía percibimos, ¿no? Ver qué estrategias podemos seguir en nuestro trabajo para que de a poco, siendo realistas, esto estamos hablando de medio y largo plazo, pero que estos crímenes se terminen investigando acá. La otra cosa, que tenemos el informe de noviembre que está ahí afuera,
que lo pueden ver, hablamos de qué tipo de reformas legislativas ayudarían a avanzar en esta lucha contra la impunidad, ¿no? Tanto la ley de amnistía como de memoria histórica, como otras reformas legislativas que allanarían el camino para que la justicia de una vez por todas empiece a investigar. Y la otra cosa que quería mencionar, para que no quede muy coja esta presentación, es la responsabilidad que tienen los otros poderes en que no se investiguen estas causas, ¿no? Es decir, lo que nosotros denunciamos desde hace varios años, desde Amnistía, es que ni el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial español no solo no investigan, sino que ponen obstáculos y no dejan investigar, ¿sí? El Legislativo tuvo varias oportunidades de modificar la ley de memoria histórica, la ley de amnistía, y no lo ha hecho. El Ejecutivo se sigue rehusando a colaborar con la justicia española con la justicia argentina, perdón, y la justicia española, como vimos, venía sin investigar los juzgados territoriales, pero cuando ya si quedaba alguna duda de que en España no se iba a investigar, viene el Tribunal Supremo y dice, esto acá no se puede investigar, ¿no? Entonces, yo creo que son los desafíos que hay. Se están dando algunos pasos. Yo acá me centré en justicia, ¿no? Pero pensemos en el caso de Ascensión Mendieta, que está vinculado a otras cosas que algunos conocerán, o sea, hubo una exhumación que se hizo como consecuencia de un proceso judicial, aunque sea en Argentina. Está el caso de Argentina, ahora se acaba de abrir otro en Argentina. Está el caso de México. Es decir, el camino por recorrer es más largo que el recorrido, pero estamos andando. Eso creo que es importante, ¿no? Muchas gracias.